El ex candidato presidencial Alfredo Sfeir anunció que va a renunciar al Partido Ecologista Verde tras la polémica generada por los gastos de campaña que fueron presentados al CERVEL. El comando del ex candidato presentó a la Policía de Investigaciones una denuncia por presuntos fraudes en la rendición de cuentas. Queremos ahondar en esta polémica, entender bien cuál es el tema. Para eso nos acompaña el ex vocero de la campaña de Alfredo Sfeir, Pablo Peñalosa. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. Ex director de la campaña. El jefe de campaña. Jefe de campaña. El generalísimo, como le llaman. Ah, sí, podría ser. Pablo, usted es miembro además del partido que está en cuestión. Sí. O sea, en el fondo ustedes desde el comando están haciendo una denuncia contra el propio partido. O sea, lo hacemos desde la situación de militante, Obvio, de secretario general. Esa situación es la que nos complica. Lo que hemos entendido hasta ahora es que se presentan al CERVEL dos rendiciones, una por el candidato presidencial y otra que hace el partido por los gastos en que haya incurrido por los candidatos a senadores, diputados, cores, si es que los hubiera. Así ¿Es así? Así es. Y ustedes dicen que hay irregularidades en esta segunda partida, en la partida del... La que presenta el Partido Ecologista Verde. La partida del partido, claro. Claro. En la planilla de gastos del Partido Ecologista Verde presidencial existen boletas que a nuestro entender están infladas. ¿Boletas o facturas? Boletas, Pablo? no hay ninguna factura. Eso es lo más extraño. En una campaña presidencial tú normalmente tienes boletas, facturas, gastos menores y por lo distintos pronto en transporte, ítems. por ejemplo, si que son de senadores y diputados, uno tiene, supone... o algún jefe de campaña de algún lugar tiene transportes, pasaje y otros ítems. Y en toda entonces la rendición del Partido Ecologista Verde para dar cuenta de los gastos en las campañas de sus representantes regionales. No, esta es la campaña presidencial. Ellos presentan en la campaña presidencial el ítem y señalan que solamente hay gastos de coordinación territorial, incluso un jefe de campaña zona sur, y así, coordinación territorial, y esos gastos, ni siquiera hacer una asesoría o una franja, aparecen 24 millones de pesos de honorarios para una persona, 14 para otra, 8 millones para otra. Entonces, lo extraño es que tú puedes revisar cualquiera de las otras candidaturas presidenciales y vas a ver que hay un sinnúmero de boletas, de facturas, en distintos ítems, radio, publicidad en diario, esos no están en esta situación. Solamente hay facturas de personas ligadas al partido, algunos presidentes regionales, muchos candidatos a diputados que presentan sus boletas al partido para cobrar algo ahí, personas que incluso Perdón, dicen... ¿los diputados, candidatos a diputados presentan boletas de honorarios como candidatos? Boletas de honorarios al partido. Y esas son las que se presentan en CERVEL. O sea, perdón, yo como candidata voy y cobro honorarios mientras hago campaña. Por coordinación territorial al partido. Entonces, esa situación es irregular. No es normal. Y ahora, sobre todo... ¿Por qué, Pablo, no se pudo zanjar esto de manera interna? Si es que ustedes consideran que hay delito, por supuesto, claro, recurrir a la justicia. Pero no, ¿por qué no pedir una auditoría? Claro. Porque finalmente se hacen un flaco favor en algún sentido. La transparencia está muy bien, pero finalmente, en general, queda el nombre sucio del partido y ahí la gente empieza a distinguir poco quién es quién. Exacto. Simplemente el Partido Ecologista Verde el Partido Ecologista están robando plata. Eso es el titular. Eso es así y para nosotros es muy lamentable que hemos hecho un tremendo esfuerzo por darle un nombre que no tenía anteriormente, antes de la campaña, muy doloroso para nosotros porque es gente compañeros del partido, pero lamentablemente el partido al crecer no ha generado la institucionalidad que debía. Es un partido que no tiene Tribunal Supremo, donde a Alfredo Sfeir se le trata de pasar a una comisión inventada para poder juzgarlo, porque no tiene tres miembros de un Tribunal Supremo. Entonces esa situación te hace que tú no tengas las herramientas internas para poder solucionar el problema. Entonces esa situación te lleva realmente a mí a tener que tener el deber y la obligación de presentar esto a PDI. Alfredo Sfeir se sintió en el deber o la obligación o simplemente quiso renunciar al partido, lo anunció hace algunas horas, claro, ¿no es verdad? Anoche. ¿Qué fue finalmente lo que motivó, lo que hizo el paso a tomar la decisión? Para nosotros es muy triste esta situación, porque personalmente fui el que lo invitó a formar parte de este colectivo, lo convencimos de salir de su jubilación para poder entrar en la política y finalmente que él salga de esta manera es muy, muy, muy doloroso. Yo creo que efectivamente las rencillas internas, el maltrato, la falta de entender que puede haber diversidad de opiniones en un partido hace que esto pase. Hay un grupo de personas dentro del partido que piensa que esto es un club de juego donde ellos pueden efectivamente hacer lo que quieran y eso no lo acepta Alfredo Sfeir. Pablo, ¿y usted va a renunciar? Yo soy parte de un colectivo y estoy en un periodo de reflexión que vamos a conversar con todas las personas cercanas a nosotros. Siempre uno en estas
piensa que puede limpiar el partido de la corrupción que puede existir. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer por tratar de limpiar esto, pero va a ser una decisión colectiva. Nosotros somos un movimiento verde, tenemos una opinión, tenemos un proyecto político que va más allá de esta contingencia. Ahora, Pablo, ¿quiénes son los que están robando plata? Porque ustedes han sido bien claros en decir que aquí no es que haya irregularidades, aquí hay mala fe, hay dolo, se fabricaron estos documentos para defraudar, o sea, hay una intención dolosa. ¿Quién está generando esto? ¿Quién es la cabeza de este movimiento para defraudar a la fe pública y finalmente reembolsar platas del Estado que no corresponderían? A nosotros nos complica mucho que se esté faltando a la fe pública, porque el partido lo que tiene que hacer. ¿Quién está faltando a la fe pública? Los que presentan esta situación, aquí hay dos partes que presentan. Uno, el responsable efectivo es Alejandro San Martín, el presidente, quien firma este documento y lo ingresa, con el responsable que es el encargado electoral, y por otro lado los que facilitan estas boletas para poder hacer esos cobros. ¿Y esos son personas que también pertenecen al partido? Del partido. Y también, usted lo decía, candidatos a diputados, presidentes regionales. Entonces, hay situaciones que son impresentables, realmente burdas. Ahora, cuando usted está en este periodo de reflexión sobre si quedarse o irse, o la posibilidad, usted lo decía recién, de limpiar el partido, dentro de esa reflexión está la posibilidad de hacer un nuevo partido, pensando que Alfredo Sfeir, que era la figura quizás más connotada de este partido, se fue. Claro. No, mire, la verdad es que nosotros pensamos que el movimiento verde es un movimiento transversal, que las ideas van más allá incluso de un partido. Hay mucha gente que se afilió al partido viendo este movimiento verde que nosotros estábamos presentando, este otro camino. Entonces, efectivamente, un referente político va a haber. Pablo, quiero preguntarle sobre un tema que a mí como ciudadana me llamó la atención y voy a aprovechar de preguntárselo en pantalla. Se cuestionaron más allá de las partidas o de esta segunda contabilidad, digamos, que es la del partido político, se presentan también los gastos y cobros y reembolsos, por lo tanto, propiamente de la campaña de Alfredo Sfeir. Sí, claro. Y ahí se han puesto en duda, digamos, la pertinencia de cobrar unos viajes al extranjero, a Perú y a Europa. Claro. ¿Por qué ustedes consideran que tienen derecho a reembolsar esos gastos como gasto electoral? Claro. Mire, primero nosotros antes de los viajes hicimos las consultas al CERVEL. ¿Ya? ¿Consulta por escrito? No, realmente no. Pero se hicieron las consultas. ¿A quién del CERVEL? A la gente que está en contabilidad. Pero sin embargo, para nosotros era muy pertinente estos viajes porque nosotros nos reunimos con grupos de chilenos que están por el voto de los chilenos en el extranjero. También tuvimos reuniones con Aguas de París en la Municipalidad de París para ver cómo funcionaba la gestión pública del agua en la Municipalidad de París. Y tuvimos también con el Foro de los Parlamentarios Verdes Europeos. Entonces eran en el marco de la campaña política donde nosotros mostramos nuestro programa, pero lo enriquecimos además. Después estuvimos en Lima y en Lima tuvimos reuniones con empresarios, inversionistas chilenos también allá, y firmamos un acuerdo con nuestros amigos, nuestros pares verdes en Lima, un acuerdo por el tema de La Haya, que lo profundizamos. Entonces eran cosas netamente de campaña, incluso CNN nos cubrió cuando estábamos en el Parlamento Europeo, tuvimos un contacto telefónico. Entonces, obviamente nosotros no podíamos dejar fuera eso después de la contabilidad electoral. ¿Sabes por qué se lo preguntaba? Porque yo lo escuché aquí mismo en las pantallas de CNN Chile hace algunas horas, da la explicación, pero principalmente en torno a que Alfredo Sfeir había obtenido una alta votación en el extranjero y que esto daba cuenta entonces de que él había estado haciendo campaña afuera. Pero las voces que se levantaban y que a mí en lo personal me hace preguntarle es que más allá de la pertinencia o de que estemos o no de acuerdo con el voto de esos chilenos, lo cierto es que el voto de los chilenos no existe, más allá que un simbolismo, y que por lo tanto algunas voces dicen que los costos o los gastos no corresponderían sino simbólicamente, en el sentido que si yo quiero hacer campaña a un grupo de ciudadanos que por la razón que sea no puede votar, no puedo imputar esos gastos a un gasto de campaña electoral que se supone que... A nosotros nos parece pertinente, pero el mismo Alfredo Sfeir ha dicho que si el CERVEL se lo objeta, él los va a retirar del tema, entonces no... Y quiero volver a la persona de Alfredo Sfeir, porque decíamos que él anunció en rigor su retiro, pero el retiro de un partido político es un trámite formal, sí, claro. No basta la mera declaración, ¿verdad? Hay que mandar una carta al CERVEL. ¿Usted tiene información sobre cuándo va a ser efectiva esta renuncia? Yo no tengo esa información, yo había conversado anteriormente con él y esto estaba ya rondando, sobre todo por las situaciones que se han dado al partido. Este tema de los gastos en el extranjero parte de un comunicado de misma gente del partido. O sea, usted puede ver la clase, lo inhóspito que ha sido la gente con él. Alguna gente, en realidad no toda. Porque, ¿y a qué le atribuye usted? Envidia.
muchas veces falta de liderazgo que no se puede ver reflejada. ¿Falta de liderazgo de Alfredo Sfeir? No, falta de liderazgo de las otras personas que no tienen otra forma de atacar los liderazgos que generan, que se ven opacados ellos ante estos liderazgos éticos, liderazgos de servicio. Aquí hay gente que efectivamente quiere lucrar de la política. Cuando usted ve que hay una familia completa que presenta boletas, que es de un core electo que está metida la mamá, el papá. ¿Un core que salió elegido? Un core electo del Partido Ecologista que presenta... ¿Qué core, perdón? Félix González. Que presenta boletas, en la boleta de la planilla presidencial, la mamá está metida ahí. Yo nunca, como jefe de campaña de la campaña presidencial, nunca la vi. Entonces hay familia involucrada aquí. Usted cruza las planillas, hay mamá, papá, hermana. Entonces, eso es impresentable a la opinión pública. Vamos a quedar atentos, Pablo, a cómo vaya este proceso de reflexión al interior de su partido y también que haga el Ministerio Público con estos antecedentes. Muchas gracias por venir a acompañarnos tempranito. Muchas gracias. Que tenga un buen día.